Madero, el espiritista. Desde los primeros días de enero de 1900, en el ático de Memphis, el rancho levantado sobre las tierras de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Francisco Ignacio Madero González, un joven de apenas 27 años, estableció contacto con varios espíritus que le hablaban de la importancia que él tendría para el futuro de México y del mundo. Aunque desde sus años en París había practicado sus dotes de medium escribiente, no fue sino hasta que llegó a su tierra natal cuando los espíritus le revelaron algunas de las acciones que debía llevar a cabo para incidir en los cambios, no solo en su disipada vida de hijo de una de las familias más acaudaladas de la época, sino también en el rumbo del país. La primera vez que Madero sostuvo comunicación espírita, escribió una línea ilegible, a partir de la cual todo iría aclarándose. Después de la segunda sesión, comenzó a recibir un mensaje que lo impactó profundamente. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dicho mensaje lo acompañó durante toda su vida, hasta el día en que lo ejecutaron. A partir de entonces, Madero mantuvo comunicación con los espíritus durante 8 años. Sus manos escribían textos de manera automática cada vez que entraba en trance. Se trataba de escritos en los que los espíritus le hacían recomendaciones para cambiar sus hábitos, dejar de fumar y beber, hacerse vegetariano, y para realizar grandes proyectos, desarrollar su capacidad de curación, con el tiempo llevar a cabo las acciones que transformarían a México. Todo empezó cuando Madero tenía 17 años y viajó a París para estudiar administración y comercio. Durante los primeros años en esa ciudad llevó una vida de derroche, pero hacia 1891, cuando toda su familia se había mudado ya a la capital francesa, Madero conoció los trabajos de Allan Kardec sobre el espiritismo. A sus manos llegaron algunos números de la Revue Spirité, la revista que se encargó de difundir las ideas del teórico francés y a la cual estaba suscrito el padre de Madero. De esa manera no solo conoció la vida en las calles, cafés y burdeles de la ciudad, sino que se hizo adepto a esta corriente filosófica. A finales del siglo XIX, el espiritismo era una doctrina filosófica a la que Allan le había dado forma y contenido mediante varios libros, Los Espíritus Superiores y el Libro de los Mediums. Fue él quien creó el término espiritismo, definiéndolo como sistema para el estudio del espíritu, es decir, trata de la naturaleza, el origen y porvenir de los espíritus, así como también de sus relaciones con el mundo corporal. Aunque los orígenes de dicha corriente se encuentran en Estados Unidos, donde hacia 1850 se dieron una serie de apariciones, es en Francia donde el pedagogo Allan le da formalidad y trascendencia. En sus memorias, escritas en 1909, Madero describe su primer contacto con esta doctrina. Entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el descubrimiento que más ha hecho trascendencia en mi vida fue el que el año de 1891 llegaron a mis manos, por casualidad, algunos números de la Revue Spirité, de la cual mi papá era suscriptor y que se publicó en París desde que la fundó el inmortal Allan Kardec. En aquella época puedo decir que no tenía creencia religiosa y ningún credo filosófico, pues las creencias que alimenté en mi infancia y que tomaron cuerpo cuando estuve en el colegio de San Juan, en Saltillo, se habían desvanecido por completo. Creo que si no hubiera ido a ese colegio, en donde me hicieron conocer a la religión, bajo colores tan sombríos e irracionales, las inocentes creencias que mi madre me inculcó en mi tierna infancia hubieran perdurado por mucho tiempo. Pero el hecho es que en aquella época no tenía ninguna creencia, así que no tenían ninguna idea preconcebida, lo que me puso en condiciones de poder juzgar el espiritismo de un modo desapasionado e imparcial. Con gran interés leí cuanto número encontré de la Revue Spirité y luego me dirigí a las oficinas de la misma publicación, que es donde existe la gran librería espírita. Mi objetivo era comprar las obras de Allan Kardec que había visto recomendadas en su revista. No leí esos libros, sino que los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas, me sedujeron y desde entonces me consideré espírita. Sin embargo, a pesar de que mi razón había admitido esa doctrina y la había aceptado francamente, no influyó, desde luego, en modificar mi carácter y mis costumbres. La semilla estaba puesta en el surco, y aunque desde luego germinó por haber caído en tierra fértil, no por eso fructificó desde entonces, pues aun cuando había comprendido el alcance filosófico de la doctrina espírita, no comprendí desde luego su alcance moral y práctico. El triunfo, las vicisitudes, las consecuencias de mis actos, apreciados a la luz de mis nuevos conocimientos, me harían meditar profundamente y comprender con claridad las enseñanzas morales de la doctrina espírita. Madero reconoció entonces que fue durante esa época cuando descubrió sus facultades de medium, su capacidad para sostener comunicaciones de ultratumba.